Esta importante conversatorio sobre la reforma judicial. Después de haber escuchado el discurso esperanzador del doctor Loberlí y el golpe realista del doctor Pázara, seguimos con este debate. Tenemos acá al doctor Guido Águila. Él es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo que nombra, ratifica y controla a los jueces y fiscales del país. Es doctor en Derecho por la Univali de Brasil, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en Gerencia y Administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, autor de diversos libros como Neoconstitucionalismo, una mirada jurisprudencial o el ABC del Derecho Procesal Constitucional. Por otro lado tenemos al doctor Aldo Vázquez Ríos, ya lo conocen en la universidad. Él es abogado y magíster en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres y licenciado en Ciencias Sociales por ILADES de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Sus áreas de especialización son el derecho de personas, el derecho de la información y el derecho del trabajo, materias sobre las cuales ha ejercido la cátedra universitaria y ha publicado 4 libros y numerosos artículos. Como dije, y ha sido director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sin más, los dejamos para escuchar lo que tengan que decirnos en este tema. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera extender mi expresión de gratitud por esta invitación a la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, al Instituto de Defensa Legal, por formar parte de este debate, de estos 2 días de desarrollo de un tema de la justicia que es, como bien lo subraya el nombre, un debate necesario, y sobre todo por el escenario, ¿no? Una universidad siempre uno en la función comienza a lo mejor a darse cuenta de que cuando ya los profesionales tenemos determinados años en el ejercicio, ya tenemos una posición, ya tenemos un pensamiento, una ideología marcada, que difícilmente la vamos a cambiar, y entonces la esperanza se traslada a los estudiantes, se traslada a la universidad, y definitivamente ingresar ahora a la universidad nos remonta a nuestros primeros años de estudiante de Derecho, que justamente el día de mañana se cumplen 25 años que ingresamos a la universidad. Si uno hace una aritmética, no es que seamos tan jóvenes, comenzamos a estudiar Derecho ya un poco tarde, camino a los 24 años, por eso es que nos permitió tener una visión distinta, una visión, si se quiere, mucho más crítica. Y justamente, encantado, acepté la invitación del doctor Eduardo Vega, porque si hay un término que uno va escuchando desde los balbuceos universitarios hasta estos días en que tenemos esta responsabilidad de ser los titulares del Consejo Nacional de la Magistratura, si hay algo que se repite, es este tema de la reforma del sistema de justicia. Y se repite cada año, y se renuevan ilusiones, y muchas veces desilusiones. Y en ese sentido, diera la impresión de que, nuevamente, ¿no?, para poder entender si es necesario, a nuestro criterio, la reforma del sistema de justicia, debiéramos primero enfocarnos si somos o no somos un sistema. Y si no lo somos, entonces comenzar a rediagramar, a resetear, a nuevamente hacer todo y a construir para que de alguna manera encontremos allí la respuesta. Vamos a ser testigos seguramente el día de hoy, el día de mañana, de los múltiples esfuerzos que hace cada uno de los sectores de la justicia, cada una de las instituciones, desde el Ministerio de Justicia hasta el Poder Judicial, pasando por el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, y sin embargo, el sinsabor sigue presente en la ciudadanía, sigue permanentemente en la población. Entonces, creo yo que la única forma que tenemos de poder advertir si hay que hacer un rediagramado o no del sistema de justicia es hacer algo así como lo que Bertolt Brecht escribía en su poema Preguntas de un obrero que lee.
en tiempos donde los obreros eran iletrados, eran analfabetos, vivían de su músculo. Una excepción era un obrero que leía, y se le pone a él a un libro de historia, y en medio de esa ingenuidad alfabética, digamos, comienza a descubrir las incongruencias que tienen los libros de historia. Por eso se preguntaba, ¿no? Tebas, ¿no? La de 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros solamente aparecen los nombres de los reyes, ¿acaso ellos arrastraron las piedras? No. O se preguntaba por Babilonia, tantas veces destruida, ¿quiénes la reconstruyeron? O cuando terminaron de construir la muralla china, los albañiles, ¿a dónde se fueron a celebrar esa noche? Y entonces comienza a descubrir este obrero algo que seguramente a nosotros nos ha costado mucho descubrir, que es esa idea de una historia caudillista, individualista, egoísta. Lo mismo creo que debe pasar para que se advierta cuáles son las incongruencias que tiene nuestro sistema de justicia. Es decir, traer seguramente a un estudiante de primer año, de derecho que recién ingrese, se le muestre el sistema de justicia y entonces se hará algunas preguntas sobre el diagrama. Y me imagino, vamos a comenzar por casa, preguntando y diciendo, ¿por qué el Consejo Nacional de la Magistratura puede destituir de manera directa a un fiscal de la nación y no puede hacerlo con el fiscal adjunto de Piscobamba, por ejemplo? Se preguntaría. Y no solamente en el diagrama, sino también en la ejecución. Tomará una constitución y dirá, ¿por qué aquí dice que el magistrado que no es ratificado no puede regresar a la magistratura? Le dice de manera clara, y sin embargo el Tribunal Constitucional dice que sí, el magistrado no ratificado puede reingresar al sistema. ¿Dónde está la interpretación? Si la norma es absolutamente, allí no hay un principio, allí hay una regla y clarísima, se preguntaría. O, por ejemplo, podría preguntarse nuevamente, ¿por qué el representante de los, no el representante, el consejero que es elegido al Consejo Nacional de la Magistratura, que es un ente centralizado en sus oficinas de San Isidro, nada más, ¿por qué tiene que ser elegido por los abogados de todo el Perú? Y, por ejemplo, el representante de los abogados para el Jurado Nacional de Elecciones, que si es un ente que tiene oficinas descentralizadas, solamente es elegido por los abogados de Lima. Se preguntaría también, a nivel, no solamente del sistema de justicia, también a nivel político, ¿por qué el presidente de la República, en un país como el Perú, donde es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la diplomacia, jefe de las Fuerzas Armadas, puede renunciar? Y no puede renunciar, por ejemplo, un congresista. En un país presidencialista, el presidente puede renunciar, pero uno entre 130 no puede renunciar, además teniendo un accesitario que seguramente todos los días piden sus oraciones, que muera pronto el titular. O podría preguntarse, ¿no?, también en respecto a la ejecución, ¿por qué los penales en esta población que el doctor Rodríguez ha dicho, ese déficit de 50.000 internos? Hay una serie de instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, que desarrollan programas diversos. Nosotros hace unas horas hemos sido testigos en el penal de Socabaya del programa CREO, del Ministerio de Justicia, donde jóvenes entre 16 y 25 años sí son resocializados. Hacen trajes, hacen zapatos, hacen cajas chinas, hacen producción industrial, se constituyen en pequeñas empresas y se resocializan. Sin embargo, aquel juez penal que otorga el beneficio penitenciario tiene que comunicar a ODECMA y correr el riesgo de ser investigado por ese beneficio penitenciario que establece. ¿Dónde queda la autonomía del Poder Judicial? ¿Cómo podemos concebir, digamos, este desarrollo? ¿O cómo podemos nosotros encontrar que la Academia de la Magistratura en la Constitución esté en el capítulo del Consejo Nacional de la Magistratura, pertenezca al Poder Judicial y también, siendo del Poder Judicial, pueda capacitar al Ministerio Público? O, teniendo la Academia de la Magistratura, ¿cómo es que cada una de las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, tienen sus propias escuelas? O podemos decir, cómo el Poder Judicial, como se ha dicho en la mesa previa, siendo eso un poder del Estado, sus decisiones pueden ser revisadas por un órgano constitucional autónomo que está en los extramuros del poder. De tal manera que finalmente
¿no? El nombre de Corte Suprema, lo supremo realmente podría ser el Tribunal Constitucional. No se nos dice que en materia constitucional, sí, pero en época de constitucionalización del derecho y teniendo amparo contra resoluciones judiciales y habeas corpus contra resoluciones judiciales, podemos hacer que finalmente todo termine en el Tribunal Constitucional. Y pueden seguir las preguntas. Pareciera que el diagrama no es un diagrama por lo menos coherente. Todo ordenamiento, el ordenamiento jurídico que nos enseñan los libros en la teoría general del derecho, que nos dice unidad, coherencia, plenitud y por último vigencia, eficacia. Eso mismo debemos exigirnos al sistema y al parecer el sistema muestra más que grietas, en algunos casos verdaderos abismos dentro de su diseño. Y entonces alguien del público podría decir, oiga, pero usted forma parte del sistema de justicia. Usted dirige un Consejo Nacional de la Magistratura que no tiene el visto bueno de la ciudadanía. Es cierto, es cierto. Por eso hemos sido la primera institución del sistema de justicia en presentar su propia propuesta, en presentar la propuesta para su propia reforma, con todo lo que eso implica, porque es doloroso. Cuando alguien propone su propia reforma, está reconociendo que las cosas no van bien. Está reconociendo que el actuar de los 22 años del Consejo Nacional de la Magistratura no ha sido el mejor, que ha tenido altibajos, que ha tenido gruesas sombras, en algunos casos de corrupción, en otros casos de mala política. A veces hasta llevado por una sana intención. Por ejemplo, el de acabar con la provisionalidad, se ha nombrado candidatos en reserva que estaban en el Callao, se les ha nombrado en Puno, o que estaban en Iquitos, se les ha nombrado en Tacna, estableciendo un desarraigo entre lo que viene a ser el magistrado y la tierra, el lugar, la geografía donde desempeña su labor. De allí viene que hay lugares, no, insisto, y en este sentido sigo señalando hasta que la realidad me demuestre lo contrario. La mayoría de jueces y fiscales son valiosos. Hemos encontrado jueces y fiscales héroes en Lima y en el interior del país, que trabajan administrando monedas, administrando escasez, pero lamentablemente también hay de los otros. A estos que han sido nombrados fuera y que luego de ser nombrados fuera, nunca terminan por entender que allá está su responsabilidad, que la medalla y la cinta que llevan es para que desarrollen su labor allá, y entonces la ciudadanía ha bautizado como los llamados jueces de miércoles, ¿no? Es decir, como no son del lugar, llegan el martes en la mañana a ese lugar y se van el jueves en la noche. De tal manera que el único día que permanecen en el lugar, las 24 horas, son el día miércoles. Por eso los jueces de miércoles, que claro, por la criollada, ¿no?, la palabra la ponen más esdrújula que nunca. Y entonces, eso es un actuar que depende del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Por ello, cuando nosotros hemos señalado esa propuesta, la propuesta ha mantenido la voluntad del constituyente de la actual Constitución. Es decir, los 7 miembros, porque se presentan propuestas pareciendo que el gran problema es el número de consejeros. Se ha dicho 3, luego ha salido 5, somos 7, si nombramos a un representante del empresariado y los sindicatos llegamos a 9, ahora que hemos ganado a Uruguay, alguien pide 11 y alguien que cree en cámaras puede pedir 3. Y el tema no es el número, el tema es quiénes llegan. Y para saber quiénes llegan, es los mecanismos que se utilizan para que puedan llegar. El modelo que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, un modelo tan criticado, es un modelo exportable, es un modelo que hace una participación plural. Por eso, quienes dicen un representante del Ejecutivo, un representante legislativo, no les basta una reforma constitucional. Tendrían que hacer una nueva Constitución, porque traicionan el ADN, que es un representante del Poder Judicial, uno del Ministerio Público y uno de la Abogacía. Ahí ya tenemos el triángulo procesal, ahí ya tenemos el juicio. 2 representantes de las universidades públicas y privadas, tenemos el sector académico. Y 2 representantes de colegios profesionales no abogados, allí tenemos a la sociedad civil. Por eso nosotros hemos mantenido ese modelo. Y lo que hemos hecho es ampliar la base referida a la elección. Puede ser perfectible, pero la hemos planteado. Hemos planteado que la elección del representante, digamos, del Poder Judicial no sea solamente elegido por la Corte Suprema, sino sea elegido por todos los jueces del país. Se dice que se corre el riesgo de politización. Vamos a conversarlo.
Lo importante sería que el juez, en el último rincón del país, en Purús, en Ucayali, límite con Brasil, diga: ahí yo tengo mi representante en el CNM. Así como me va a evaluar, así también me da la garantía de no arbitrariedad. Lo mismo por el Ministerio Público, no por los 6 fiscales supremos, por todos los fiscales del país. Es importante que el magistrado se sienta representado en el órgano que lo nombró y luego lo va a evaluar en una ratificación. Los abogados que continúen con este desarrollo a nivel nacional, siendo además la deuda pendiente un colegio de abogados del Perú a nivel nacional, como los médicos, como los ingenieros. A veces los colegios de abogados se convierten en cacicazgos que funcionan de una manera aislada y hasta perversa. Los representantes de las universidades, qué hermoso que esté el mundo académico, pero que no solamente elijan los rectores, que elijan también los decanos de la Facultad de Derecho, los profesores titulares. Ampliando la base de lectores, estamos convencidos de que ampliando la base de lectores crece la responsabilidad en el elegido. Y por último, los representantes de los colegios de profesionales no abogados. Casi de 4 de cada 5 entrevistas: ¿y qué hace una enfermera? ¿Y qué hace un ingeniero? ¿Y qué hace un antropólogo? No se ha sabido interpretar la Constitución. El hecho de que sea un elegido o 2 miembros elegidos por colegios profesionales de no abogados no necesariamente quiere decir que elijan a alguien de su profesión. Sería lindo que las universidades, que los colegios de profesionales no abogados elijan un jurista, que no esté en el radar del Poder Judicial, del Ministerio Público, ni de la abogacía, digamos, gremial. Así creo yo creceríamos en cuanto a la legitimidad de origen de los consejeros. Y en cuanto a la legitimidad de ejercicio, ¿qué garantía tenemos? Muy importante, elevemos la valla. No solamente el grado académico, no solamente la experiencia pública, no solamente una hoja de vida completamente impoluta, y que con esto garanticemos un mejor Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo demás, repito, nuestra posición es rediagramando las cosas, poniendo el tema con coherencia, estableciendo para estos cargos, no para jueces y fiscales que tienen la garantía constitucional de la permanencia, sino para quienes somos aves de paso nada más en una responsabilidad. Entonces allí hay que ajustar, ahí es donde hay que apretar el pulgar para ver qué tanto podemos nosotros resistir a ello. Por último, ya lo que desarrolle en la gestión cada uno de los órganos del sistema de justicia va a ser productivo en tanto tengamos un sistema. Si no tenemos un sistema, todo lo positivo no se nota. No se nota, ¿no? El doctor Rodríguez señalaba la recomendación del nombramiento de jueces y fiscales en fecha. Ya lo valoramos la recomendación, pero es algo que venimos haciendo antes de la gestión del doctor Rodríguez. Más bien nosotros hemos recomendado que además los administrativos, los que trabajan con los jueces, sean contratados también, sean quechohablantes y aymarhablantes en aquellas zonas donde la mayoría de la población no habla español. Por último, hemos tratado en lo posible de saldar esa enorme deuda que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura con la justicia del país. No nos ha alcanzado una primera gestión, la vida nos ha permitido una segunda gestión, tampoco seguramente nos va a alcanzar. Hemos llegado por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura a los 33 distritos judiciales del país. Hoy, cuando viene una persona de ratificación de Cerro de Pasco, se sabe que ese magistrado probablemente tenga plomo en la sangre. Cuando viene un fiscal de Chachapoyas o de Bagua, conocemos cómo es la realidad en la cual trabaja. Siempre el CNM trabajó como si el magistrado fuera estándar, en las mejores condiciones que tuviera en Lima, y no es así. No es así. Por ello, hemos presentado un proyecto de ley para que de alguna manera se eliminen los candidatos en reserva, o al menos se establezca que el candidato en reserva, el número de candidatos en reserva a ser nombrados, sea igual al número de los convocados. Se ha dado un fenómeno, por ejemplo, a nivel superior en Lima. Se convocó para una plaza, y sin embargo han sido nombrados otros nueve en reserva porque han ido apareciendo las plazas. Pero hasta que eso se dé, los candidatos en reserva deben ser nombrados con identidad geográfica e identidad de especialidad.
Ya no más al mensaje de hay que nombrar donde sea, a orillas del Pacífico, al borde del Amazonas o en una isla de Titicaca. La cosa es nombrar, no es así. Debe de haber esa voluntad de arraigo, debe haber esa fusión entre el magistrado y la zona donde desempeña, donde labora. Por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura ha premiado las buenas prácticas de los magistrados. Hemos sido testigos la semana pasada cómo hay el compromiso en el penal de Socabaya, cómo hay un juez dedicado específicamente a ver cada uno de los casos de quienes se van resocializando. Hemos además establecido los propios límites al poder, que es la esencia de un Estado constitucional de derecho. Hace 22 años que el Consejo Nacional de la Magistratura formó 3 comisiones, según sus funciones: selección y nombramiento, ratificación, procedimiento disciplinario. De tal manera que funcionaban casi como islas, donde definitivamente los que no formábamos parte de esa comisión éramos ajenos a lo que ahí se desarrollaba. Hoy no. Hoy no existen comisiones. Todo se desarrolla en el pleno. Todos conocemos los 7, trabajamos los 7 y elaboramos los 7. De tal manera que ya no existe responsabilidad. Yo no conocía el expediente, reservo este expediente, no me enteré del caso. No. Y vamos a seguir en esa línea. Insisto, va a costar mucho, porque es una institución que lamentablemente en su devenir no ha tenido un desarrollo feliz, y probablemente nosotros, que tomamos decisiones todos los días, también nos equivoquemos. Pero estamos haciendo, estamos trabajando. El día de hoy, las entrevistas de selección y nombramiento para jueces de par letrado y jueces especializados han sido seguidas por 92.628 personas, porque se está transmitiendo vía Facebook. Eso es una muestra de transparencia. Eso es un compromiso con el Acuerdo Nacional por la Justicia. Y estamos seguros. Yo, no es que se tome una posición ecléctica, pero yo me quedo con los dos. Me quedo con la posición crítica del doctor Pázara, me quedo con eso de que pasan los años y la ansiada reforma no llega, pero también me quedo con el mensaje de optimismo del doctor Rodríguez. Si nosotros, las instituciones del sistema de justicia, no creemos en nosotros mismos, entonces dedicámonos a la crianza de aves. Estamos acá fundamentalmente para eso, para ponerle pecho a las dificultades, para saber reconocer nuestras propias limitaciones y poder trabajar para que finalmente el sistema de justicia sea un sistema de credibilidad en nuestro país. Muchas gracias.